¿Qué tal, mis amigos y amigas? Muy buenos días, estamos listos y dispuestos para seguir charlando con ustedes a través de la magia de la televisión y a la distancia desde la capital de la República sobre los grandes temas nacionales. Todos hemos seguido de cerca todo lo que ocurrió la semana anterior respecto de la aprobación de las enmiendas constitucionales. Ya todos sabemos cuál fue el resultado, qué fue lo que ocurrió en el entorno. Ahora queremos saber cuál es el futuro de las enmiendas constitucionales, tomando en cuenta además que el propio presidente de la República acaba de regresar de Francia. En una rueda de prensa apenas aterrizado en el país, aquí en la mitad del mundo, ha dicho que en marzo se vienen nuevas enmiendas constitucionales. Cierto es que no ha precisado cuáles van a ser estos cambios a la Carta Fundamental del Estado, pero ya ha generado una nueva expectativa política, jurídica y constitucional en nuestro país. Para hablar de este tema, esta mañana está con nosotros el líder de Democracia Sí, Marcelo Larrea. Muchísimas gracias por venir esta mañana. Bueno, ¿cuál va a ser el escenario en que de aquí en adelante la oposición, en este caso, por ejemplo, Democracia Sí ha luchado muy fuerte en las calles, ha estado reclamando la consulta, ha dicho que se debe consultar al pueblo ecuatoriano, que entre paréntesis se ha dicho también la semana pasada, por una encuesta de Sedatus Gallup, que el 85% de los ecuatorianos estuvieron reclamando una consulta popular. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer a futuro? Bueno, las enmiendas han sido aprobadas entre gallos y medianoche, con la transformación de la Asamblea Nacional en una suerte de cuartel protegido por la policía y el ejército, de espaldas a la voluntad del pueblo, y de espaldas además a la demanda del 85% de la población de una consulta popular. Democracia Sí formuló en diciembre del año 14 la propuesta de una consulta popular sobre el conjunto de las enmiendas, porque no solamente se trata de la reelección indefinida, que es una forma de expresar la obsesión por perpetuarse en el ejercicio del poder. Se trata además de la enmienda que mutila las competencias de las Fuerzas Armadas, que diseña un modelo de Estado policíaco militar, de la enmienda que declara la comunicación un servicio público, liquidando la libertad de pensamiento, de expresión, de información, de comunicación, de cultura, de la que virtualmente institucionaliza la administración discrecional de los recursos públicos y favorece la impunidad de la corrupción de la administración de los recursos públicos a través de la liquidación de las competencias fundamentales de la Contraloría General del Estado, de la demanda que reduce a los trabajadores del sector público a la condición de sirvientes y nos retrotrae siglos atrás, de la enmienda que se refiere a la mutilación de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y pretende reconstituir el viejo modelo del Estado centralista, de la enmienda que destruye el derecho del pueblo a la consulta popular. Todos estos elementos nos llevaron a plantear una consulta popular. La Corte Constitucional nos negó en una primera ocasión, inadmitió la petición sin ningún fundamento de hecho ni de derecho, en un acto además de carácter colusorio y de prevaricato contra la Constitución de la República y contra la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales que está obligada a proteger, y nosotros formulamos nuevamente una propuesta de consulta popular en abril pasado. Esa demanda de consulta popular, queremos decirle al pueblo ecuatoriano, tiene plena y absoluta vigencia y tiene absoluta eficacia jurídica independientemente de que las enmiendas hayan sido aprobadas. Vamos a insistir a la Corte Constitucional que califique la constitucionalidad de las preguntas, que protegen la permanencia de las normas constitucionales que han sido gravemente destruidas por la decisión de la Asamblea Nacional de expedir estas enmiendas. Ese va a ser el camino hacia adelante y queremos convocar al 85% de los ecuatorianos a transformarnos en el 95% de los ecuatorianos o más e ir a la consulta popular para sepultar esta regresión histórica, este crimen en contra de la evolución jurídica de la nación. Es que en realidad el proceso jurídico constitucional no ha terminado, como dice esta mañana Marcelo Larrea, porque en rigor el Tribunal Constitucional tiene que hacer este chequeo posterior, después de los dos debates de estas enmiendas constitucionales aprobadas por la Asamblea Nacional. Entonces, tendrá que existir un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. A esto también se ha añadido ya algunos planteamientos de sectores políticos que van a presentar la demanda de inconstitucionalidad. Entonces, como se dice en el argot de futbolístico, la pelota y la cancha en donde se tienen que jugar las próximas horas del futuro de las enmiendas es el Tribunal Constitucional. ¿Ahí qué expectativa tienen ustedes? Bueno, de conformidad a los análisis de algunos constitucionalistas, ellos señalan que tiene que haber necesariamente una petición de parte para que la Corte Constitucional se manifieste sobre las decisiones adoptadas por la mayoría de la Asamblea Nacional. Es de esperar que no le hagan el juego
al presidente Correa y que no impugnen la transitoria mediante la cual queda fuera de las Claro, porque en la revisión 17, podría pasar manera, esto, ¿no? Significaría favorecer la perspectiva de que... Pero es un escenario, Marcelo, que podría ocurrir. Es un escenario que puede ocurrir, en el Ecuador pueden ocurrir un montón de cosas insólitas. Pero independientemente de esa decisión, el camino hacia adelante es la consulta popular. Es la consulta popular ahora, la propuesta que hicimos en abril pasado, de parte de Democracia Sí, ya va a cumplir 8 meses en manos de la Corte Constitucional y no nos ha podido decir que son inconstitucionales nuestras preguntas, cuando lo único que tiene que hacer la Corte, de conformidad al texto constitucional, es emitir un dictamen que diga si son o no son constitucionales las preguntas. El único camino hacia adelante real es insistir en la consulta popular, insistir a la Corte Constitucional que cumpla con su deber, que no actúe de forma delictiva, que emita el dictamen de constitucionalidad de las preguntas para que el pueblo ecuatoriano se manifieste en las urnas. Y si realmente el presidente Correa y sus súbditos tienen una amplia mayoría, como ellos dicen, bueno, que nos ganen en las urnas y que no nos ganen en una asamblea amañada, en la que además contaron con la ausencia de varios sectores de la oposición que cometieron el grave error de no estar presente en ese debate histórico. Esta mañana sería también muy conveniente abordar un tema que preocupa a todos los ecuatorianos, porque no solamente, como dice Marcelo, se trató el tema de la reelección indefinida, que ya se ha consagrado después del 2017. Tampoco pues es el único asunto que nosotros creemos que hay que abordar. Ha mencionado Marcelo el tema de la Contraloría General del Estado, ha mencionado también el tema de los trabajadores ecuatorianos que ya no tendrán estos derechos consagrados en el sector público a través del Código de Trabajo. En el tema de la comunicación, tomando en cuenta que Marcelo Larrea ha sido líder de los periodistas a nivel nacional, ¿qué es esto? Yo no acabo de entender, dicho sea de paso, esto de que la comunicación se ha convertido en un servicio público, ¿qué es esto? Esta es una formulación de carácter fascista, fundamentalmente. Tiene el propósito de que la comunicación, todo lo que se informa en el país esté bajo la tutela, la vigilancia, el control y el castigo del gobierno de turno. Eso es lo que se ha instituido con la Ley Orgánica de Comunicación, las consecuencias están a la vista, caricaturistas perseguidos, caricaturas perseguidas, periodistas sancionados por hacer preguntas que son subjetivamente calificadas hasta como por preguntas, ¿no? Lo cual revela evidentemente la institucionalización de un régimen de terror contra el derecho de los ciudadanos a informarse y a informar. Es una forma de mutilar además el derecho de la sociedad a conocerse a sí misma. Se trata de una regresión histórica sin precedentes en nuestra nación, porque además expresa la profunda ignorancia que lamentablemente caracteriza al presidente Correa y al movimiento país respecto a la evolución de los derechos de la comunicación. Son precisamente ciudadanos quiteños, porque en esa época no existía el Ecuador, los que empezaron la gran tarea de luchar a nivel mundial por establecer el derecho a la libertad de pensamiento y a la libertad de expresión como un derecho consustancial del ser humano. Revisen las intervenciones de José Mejía Lequerica en las Cortes de Cádiz en 1812. Revisen la lucha de Pedro Moncayo durante todo el siglo XIX, de Juan Montalvo, de Eloy Alfaro, que declara y consagra la comunicación como un derecho consustancial del ser humano, porque es consustancial al ser humano. Y revisen las actas de la formación de las Naciones Unidas, donde ilustres diplomáticos ecuatorianos como Antonio Parra Velasco y Jorge Carrera Andrade fueron promotores fundamentales de la Declaración del Derecho a la Libertad de Pensamiento, Información, Comunicación y Cultura. Pensar no es un delito, informar no es un delito, comunicar no es un delito. La pretensión de subordinar estos derechos humanos fundamentales a la tutela del Estado es la esencia de la gestión fascista de la política estatal. Eso es lo que nos han impuesto con las enmiendas constitucionales. Muchísimas gracias, mi querido Marcelo, que ha venido esta mañana a darnos más gusto respecto de este tema que sigue interesando a toda la opinión pública nacional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vicente. Esta mañana ha estado con nosotros el líder de Democracia Sí, Marcelo Larrea, aquí en Ecotel Televisión.